Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a una tarde de IEA. Antes que nada, tengo que dirigirme a Mario Pulido, nuestro nuevo director del Instituto de Estudios Almerienses, que ya lleva unos días con nosotros y el que seguro va a hacer un trabajo magnífico y maravilloso en este instituto que es tan importante para la provincia de Almería y para toda la ciudad. Y estoy segura de que tu paso por aquí va a dejar huella y además para bien. Así que un fuerte aplauso para Mario Pulido, nuestro nuevo director, con el que voy a trabajar mano a mano. Bueno, agradecer por supuesto a todos los miembros del Instituto de Estudios Almerienses por su incesante trabajo, sin el cual no podría desarrollarse ninguna actividad del instituto, ¿no? Ellos al final son el alma del instituto y de todo lo que se sale de esta casa y de la Diputación, pues está en manos de todos los miembros. Las tardes del IEA, como la de esta tarde, son un combinado de conferencias, de coloquios, actuaciones musicales, proyecciones fotográficas y vídeos que vienen celebrándose al aire libre en su sede del casco histórico desde el año 2017, con además un grandísimo acierto. Con el paso de los años han adquirido una identidad propia con mucha repercusión en cuanto a participación y demanda. El jueves pasado disfrutamos de una tarde del IEA y esta tarde tenemos otra muy interesante con otro tema totalmente distinto y diferente, pero que nos va a abrir un mundo y un campo nuevo para conocer. Con respecto a la tarde de hoy, todos sabemos que Almería y su territorio contó con una importante vida cultural durante la época andalusí, 711-1489, que ha dejado un riquísimo patrimonio a pesar de haber desaparecido buena parte de él. En el caso de la literatura, se ha conservado una excelente muestra debido precisamente a su elevado nivel, que hizo que se exportara y que se haya preservado en manuscritos dispersos por todo el mundo. Al igual que en el resto del mundo árabe, la poesía desempeñó un papel estelar, al cubrir no solo el espacio reservado actualmente a este género literario, sino que también el que ahora ocupa la música e igual a la prensa. Se trata de hacer un recorrido histórico de los más sobresalientes versos que compusieron en aquella época, que algunos están ya traducidos, pero otros siguen inéditos en lengua española. También se darán nociones básicas, nociones básicas de en qué consiste la poesía árabe en general y las composiciones propiamente andalusí. Muasaja y Cégeles. No quiero ni pensar cómo lo he dicho. Ahí va. Sin más, como podéis comprobar, le voy a pasar la palabra al coordinador de esta actividad, que es un auténtico experto en esta materia, Jorge Lirola Delgado. Jorge, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Agradecemos la presencia y la presentación de la diputada de Cultura, Almudena Morales, así como también la presencia del nuevo director del Instituto de Estudios Almerienses, Mario Pulido, al que le deseamos desde aquí una brillante gestión del Instituto de Estudios Almerienses. Vamos a proceder a la actividad titulada Poesía y Música en la Almería andalusí, con la participación de Juan José Ceba y Virginia Fernández Collado en las recitaciones en español de los poemas seleccionados, el grupo musical Al-Maqam y las introducciones históricas realizadas por quien les habla, Jorge Lirola. Les rogamos que no aplaudan hasta el final de la actividad. Muchas gracias. En el siglo 711, con el paso de tropas fundamentalmente bereberes y en el 712 con los ejércitos árabes, se inició en la península ibérica un proceso de grandes y profundas transformaciones, tanto a nivel político como socioeconómico, jurídico, urbanístico y cultural. La conquista del territorio, que pasó a llamarse Al-Ándalus, se realizó a través de pactos, salvo en muy contados casos en que se produjo por la fuerza de las armas. La población existente se sometió a las nuevas autoridades, pudiendo conservar su religión y su estatus, a través del pago de impuestos. La Andalusí fue una sociedad tributaria. De hecho, la población judía, perseguida hasta entonces, colaboró con los invasores, al igual que una parte de los visigodos. Si con la conquista romana, siglos atrás, que fue mayoritariamente a sangre y fuego y que aniquiló a las culturas anteriores,
Se inició un proceso de latinización y después de cristianización en el siglo VIII. Con los nuevos gobernantes comenzaron unos procesos de arabización e islamización. La arabización llegó a ser completa. La lengua árabe se fue imponiendo a todos los niveles. No así la islamización, pues parte de la población siguió siendo cristiana o judía, teniendo el estatus de dhimíes, protegidos. Cuando los árabes llegaron a la península ibérica, ya existía una poesía árabe con una larga tradición de siglos de cultivo. No obstante, la expansión árabo-islámica hizo que se revitalizara y diversificara. Fue en el siglo VIII cuando se produjo en el plano cultural una gran regularización de la mano de figuras como Sibawayhi, en la esfera de la gramática, autor de Al-Kitab, el libro por excelencia, o como Jalil, autor del primer gran diccionario, el Kitab al-Ain, el libro de la letra Ain, término que también significa fuente de la que brota el agua, que es la vida, aparte de ojo. Y Jalil también fue el sistematizador de la poesía con 16 metros formados por pies en los que alternan las sílabas largas y breves, y que se repiten en cada uno de los dos hemistiquios que forman cada verso de la casida. Esta es un poema monorrimo, sin estrofa, con un número indeterminado de versos. La casida clásica temáticamente se dividía en un prólogo amoroso, nasib, con el que el poeta cantaba al amor y a su amada, el rahil, término relacionado con el viaje, con descripciones varias, entre ellas la montura y el entorno, generalmente el desierto, y el objetivo final al que se tiende. Eso es lo que evoca el término qasida en árabe, siendo por tanto las otras partes teloneras en un concierto musical en el que lo importante será lo que viene al final, y eso puede ser un panegírico, madih, versos de elogio al jefe de la tribu de la que el poeta es el portavoz, un autoelogio o fajr. No existe la falsa modestia en la cultura árabe, y al elogiarse uno a sí mismo se está alabando al grupo al que se pertenece. Un elogio fúnebre o elegía, rizá o marcilla, un hijá, ataque al enemigo en forma de sátira, etc. La primera poesía que se compuso en Al-Ándalus seguía los modelos clásicos y la compusieron los guerreros que vinieron y sus descendientes, ya nacidos en Al-Ándalus en matrimonios mixtos que se produjeron, hombres árabes con mujeres de familias visigodas y otras hispanas y también esclavas, la célebre Yawari, plural de Yaria, que pasaban a ser walad, madre de un niño, si lo tenían. Por predominar la línea agnaticia, era considerado también árabe. En el año 822 llegó al Andalus un cantor oriental, Siryab, esclavo negro que había sido discípulo del célebre maestro iraquí Ishaq ibn Ibrahim al-Mausili, músico del califa abbasí Harún al-Rashid. Revolucionó el arte musical, construyendo sus propios laúdes más ligeros e introduciendo una quinta cuerda. Su influencia fue fundamental no solo en la música y el canto, sino también introduciendo numerosas costumbres orientales de raigambre persa. A mediados del siglo IX, la arabización y la islamización habían avanzado mucho. Las iglesias se quedaban vacías y personajes como el religioso Eulogio y el laico Álvaro se lamentaban de ello. Los jóvenes se olvidaban del latín y preferían versificar en árabe. Es curioso que apenas conozcamos autores hispanos que escribieran en latín, mientras que empezarán a aflorar centenares que compondrán en árabe. Comenzarán movimientos culturales de gran fortaleza que con el tiempo llegarán a los más recónditos lugares de Al-Ándalus, donde encontraremos a poetas y autores de obras de todo tipo. En la segunda mitad de ese siglo se produjo un fuerte movimiento de shu'ubiyya, nacionalismo, que no solo afectó al Andalus, sino a todo el mundo árabo-islámico. Las poblaciones autóctonas se rebelaban. No se puede interpretar en el sentido de que esas poblaciones se resistieran a arabizarse e islamizarse y que quisieran seguir siendo cristianas, como hicieron algunos historiadores de forma sesgada.
Lo que reclamaban eran cotas de poder y cambios, pero dentro de la cultura árabo-islámica. La superación de ello con el tiempo será la creación de una sociedad propiamente andalusí. Disponemos de versos de al menos 110 de los innumerables poetas con los que contó Almería en la época andalusí. De algunos solo nos han llegado unos pocos fragmentos, pero de otros sí se han conservado centenares de piezas, algunas de ellas de una considerable extensión. Por ello se hace muy difícil hacer una selección como la que vamos a realizar en este acto. Para cumplir con nuestra labor hemos querido que estén representadas todas las épocas, más de 6 siglos de literatura árabe en Almería y una temática variada, dado que los almerienses andalusíes tocaron todos los palos. Quizás sí podamos formarnos una idea de la riqueza de ese patrimonio literario en el que todavía queda una gran labor por hacer, su compilación, edición crítica y traducción de forma sistemática y completa. No hemos de olvidar que en ningún momento los originales los compusieron almerienses como los de ahora, cuando su lengua era otra, el árabe, y su referente cultural muy diferente. Por eso vamos a recuperarlos a través de traducciones, aunque los proyectaremos en su lengua de creación original. Cuando sean cantados en su lengua original, en este caso se proyectarán las traducciones. Citaremos en todos los casos a sus traductores, como reconocimiento al esfuerzo que han realizado para acercar esta compleja poesía al gran público. Si, como se dice, la traducción puede ser una traición, más lo es en árabe, con la rica polisemia y gran poder evocador de la palabra en esta lengua semítica, y con mayor motivo en el caso de la poesía, una poesía que se sujeta no solo a la rima, sino también a la métrica, una métrica cuantitativa que a través de la alternancia de sílabas largas y breves, estas producen un efecto sonoro y musical. ¿Cómo trasladar ello del árabe al español, en el que se podría utilizar la rima, pero no el metro? Pues en el mejor de los casos se puede jugar con el acento. Imposible. Pero la traducción es la única forma de acercar esta literatura al gran público. El primer poeta conocido de tierras almerienses es un muladí oriundo de Habla, es decir, un hispano ya arabizado y nacido musulmán. Su padre Ahmad sería quien se convirtió al Islam y tomó un nombre árabe. Al-Abli compuso en lengua árabe poesía totalmente clásica, dirigida en contra de los árabes de Elvira, en el marco que enfrentó a uno y a otro en la crisis del Estado omeya en la segunda mitad del siglo IX. En una de sus casidas dice, traducción de Ángel López: sus casas están vacías y yermas, y los vientos impetuosos las están cubriendo de polvo, mientras ellos labran su extravío en la fortaleza de la Alhambra, donde los aguardan duros combates, como los que en ella libraron contra su padre nuestras lanzas y nuestras afiladas espadas. En este caso, utiliza el metro tawil, que significa largo, que se adapta al esquema faulum, mafailum, faulum, mafailum, o lo que es lo mismo, breve, larga, larga, breve, larga, 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 repetido una segunda vez. 4 pies que van alternando de 2 en 2 en cada hemistiquio. Los cambios más relevantes en contra de la más pura tradición árabe los realizaron los llamados muhdathun, modernistas, que renovaron el lenguaje, no querían utilizar un árabe arcaizante, sino otro actualizado, más próximo al lenguaje de la calle. Y las transformaciones también afectaron a los temas, rompiendo con la división tripartita de la casida, proliferaron los poemas báquicos, florales de los jardines que había en los palacios, etc., y ya no querían hablar de un desierto que la mayoría nunca habían visto. Así surgieron en Oriente poetas como Abu Nuwas, poeta báquico por excelencia, quien cantó al vino directamente,
Pero todos esos cambios los hicieron dentro de la cultura árabe, utilizando esa lengua y la métrica clásica. De Abu Isa Lub, hijo del rebelde al poder omeya Ubaydallah ibn Umayya, conocido como Ibn Ashalia de Somontín, se duda de si era de origen árabe o hispano, que se había arabizado e islamizado y por tanto era muladí. Compuso, además de poemas de tradición clásica, versos con las novedades introducidas por los modernistas que trajeron los viajeros andalusíes a Oriente, entre ellos el tema báquico que se solía mezclar con el amoroso. En la poesía andalusí, como en la árabe, suelen aparecer referencias a múltiples sentidos: olfato, aromas naturales; oído, sobre todo la canción del agua; gusto y tacto, y no solo la vista. Utilizan con profusión la metáfora, creando imágenes con el uso de varias de ellas. El cuerpo de la amada suele ser una rama esbelta, con frecuencia sobre una duna ondulada, que es la cadera. La cara es un sol o una luna. La rosa suele simbolizar un beso que ruboriza la mejilla. La saliva puede ser vino embriagador, etc. El agua, en todas sus formas, es un elemento siempre positivo. Los dos versos de Ibn Ashalia dicen, traducción de Elías Terés: Bebo vino al alba, cuando el almizcle del jardín estalla en aromas, después que estuvo embotellado, lacrado por la sombra de la noche. Bebo, cuando en las ramas comienzan a brillar las rosas, que también parecen mezclar vino a su rocío. El califato omeya, a partir del 929, fue una época de gran esplendor. Si tenemos noticias literarias de otros territorios diferentes a la capital, Córdoba, es porque los autores están relacionados con esa metrópolis que actuaba de imán cultural. Seguramente habría vida literaria en la periferia, pero apenas tenemos noticias de ella. Es el caso del poeta almeriense Muhammad ibn Mas'ud al-Ghassani al-Bajjani, de la segunda mitad del siglo X, que es mencionado por haber sido encarcelado, seguramente por ser masarrí, en Córdoba junto a Sharif at-Talik, el príncipe amnistiado. A este príncipe omeya se refiere el poeta de Pechina en estos versos, traducción de Emilio García Gómez. Vine a ser en la cárcel amigo del hijo de Jacob, y esto me parece mentira. Mis enemigos me castigaron, sin darse cuenta de que lo que hacían era lo contrario a un castigo. No sabían, gente sin padre, que era el colmo de mis anhelos y mis esperanzas. Jacob era célebre por su proverbial belleza. Ambos, el cordobés y el almeriense, fueron amnistiados por Almanzor, aunque Ibn Mas'ud más tarde que el príncipe omeya. En el siglo XI terminó por imponerse el llamado estilo neoclásico, en el que se volvía a la poesía clásica pero incorporando las novedades introducidas por los modernistas. Un ejemplo de este tipo de poesía es el poema que uno de los mejores poetas de la época, Ibn Darraj al-Kastalli, dirigió a Jairán, el gobernante eslavo de Almería. El que en otro tiempo fue el poeta de Almanzor, llegó a Almería desde Ceuta en 1016 o 17, sin duda por mar, al atardecer, en honor de lo que dice en su poema. La casida laudatoria tiene 61 versos. Ha sido parcialmente traducida por Teresa Garulo y Soledad Gibert y completa por Fernando Velázquez Basanta. Estos son sus 4 primeros versos. Eres afortunado. Jairán ha cumplido su pacto. Enhorabuena. Han llegado a ti el poder y la gloria. Es la estrella de la mañana que no necesita testigo y es la luz del sol que no necesita prueba. Hacia ti dirigimos los barcos que avanzan veloces como si fueran cuervos que se asustan de la puesta del sol sobre verdes olas que cuando sopla el viento parece que se sucedan levantándonos y bajándonos. Zabir y Zajlán. Zabir y Zajlán son montañas del Hiyaz en Arabia.
La erudición es una de las características de la poesía árabe, donde se citan de modo especial topónimos célebres de la península arábiga. Las embarcaciones, calafateadas, eran negras en la parte del casco. De ahí que se les compare con cuervos, gurab en árabe, término que dio origen a un tipo de embarcación, la gurapa. Jairán, que solo hablaría árabe dialectal, no valoró el poema y permitió que Ibn Darrach se marchara. Incluso la recompensa por la obra de arte que le dedicó Ibn Darrach hubo de dársela al poeta, un médico cordobés asentado en Almería. El poema se hizo célebre y fue emulado, al menos, por la que es la primera poetisa almeriense conocida, Al-Ghazaniyya al-Bajjaniyya, que floreció en los inicios del siglo XI. No sabemos su nombre, tan solo sus dos nisbas, gentilicios, una geográfica, Al-Bajjaniyya, que la relaciona con la localidad de Pechina, y otra tribal, Al-Ghazaniyya, que la vincula con la tribu yemení de los Banu Ghazan, de los que nos consta su establecimiento en la región de Pechina, y a cuyo clan debía pertenecer por ser árabe. Tan solo nos han llegado un fragmento poético de 6 versos que formaba parte de una larga casida en la que emulaba el poema de Ibn Darrach. Los versos conservados de Al-Ghazaniyya, escritos con la misma rima y en el mismo metro, pertenecen al comienzo de la casida, al nasib o introducción amorosa, ateniéndose a la más pura tradición árabe. Los 6 versos de Al-Ghazaniyya han sido traducidos por Teresa Garulo, Mahmoud Sob, Soledad Gibert y María Jesús Rubiera. Reproducimos la traducción de Teresa Garulo. ¿Te entristece que digan, partirán las hermosas? ¿Cómo tendrás paciencia si se van? ¡Ay de ti! Su partida es la muerte, y si lo dudas, vive. Cosecharás tristezas de su marcha. Con ellas me encontraba y a su sombra vivir era delicia, y el jardín de la vida radiante y perfumado. Noches felices en que no temía los reproches cuando amaba, ni me asustaba el abandono al estar juntos, en que el placer nos asaltaba y los deseos abrazábamos, como las ramas que se abrazan al empuje del viento. ¡Ay! Ojalá supiera ahora que llega la separación, si me amarais después de separarnos como antes. En esa primera época de taifas, el polígrafo cordobés Ibn Hazm compuso en Xátiva El collar de la paloma, un tratado sobre el amor y los amantes que está considerada como la mejor obra de creación literaria andalusí. Este año se conmemora el milenario de su composición en 1022. La escribió a petición de un amigo suyo de Almería, tras su primera estancia en esta ciudad. Aunque compuesta en prosa, contiene numerosos versos del propio Ibn Hazm. Este alude a cómo las esclavas cantoras amenizaban las veladas cantando versos a la vez que tocaban el laúd. También se refiere a cómo Daná, una de las nietas del Almanzor, le encargó componer unos versos a los que ella puso melodía en los modos nashid y basit. Entre las composiciones del collar de la paloma encontramos esta pieza que nos cantan el grupo Al-Maqam. والحب ما لم يمت به الفتى نفان فإن صاحبه حقا من الهمج والحب ما لم يمت به الفتى
مشروب وملال الكاس روق المشروب وملال الكاس صارني المحبوب يا عيني برياض الكاس صارني المحبوب يا عيني برياض الكاس روق المشروب وملال الكاس روق المشروب يا عيني وملال الكاس قلت له يا ليل يا عيني يا رشيق القد أمان أمان قلت له يا ليل يا عيني يا رشيق القد أمان يا كحيل العين ونبيل خاط يا كحيل العين ونبيل خاط Sin duda, la época más mitificada en cuanto a la poesía y la música es el periodo de los reinos de Taifa, en especial los de las cortes de los Banu Sumadih de Almería y los Banu Abbad de Sevilla. Es célebre la cita según la cual el gobernante de Córdoba, ciudad que seguía siendo el centro exportador de las célebres jainas, esclavas que dominaban la música y el canto, recibió el mismo día 3 cartas. En la de Ibn Sumadih de Almería se pedía una esclava que tocara el laúd. En la de Ibn Abbad de Sevilla, una esclava flautista. Y en la de Sawayat al-Bargawati, señor de Ceuta, un lector coránico. Ante ello, el gobernante cordobés no pudo evitar hacer esta reflexión. Un ignorante que pide un lector coránico y unos sabios que piden banalidades. Al principio de las taifas vemos cómo Córdoba, a modo de volcán, esparce su lava por todo Al-Ándalus, fertilizando los territorios para que brote en ellos rápidamente una fructífera vida cultural. Surgen poetas por todos lados y se alcanza también un elevado nivel. Sevilla y Almería, con sus respectivas cortes, la de los abbadíes y la de los sumadijíes, ambas con gobernantes árabes que valoran la poesía, compiten en todo, hasta en que sus gobernantes compongan versos y también su hijo e hija. Aunque en esta rivalidad resulta vencedora Sevilla, Almería no se queda siempre a la zaga. Del rey Al-Mutasim hemos seleccionado este fragmento poco conocido en el que nos describe la alberca de su palacio en las afueras de Almería, la Sumadijilla, traducción de Fernando Velázquez Basanta. Es como si el ondear del agua en la superficie fuese la bruñida hoja de un sable que se extrae de la vaina. Allí brota un surtidor de órbita circular que tiene una pupila azul embargada de insomnio. De ese chorro servimos vasos en rueda
cuyas burbujas son como gotas de rocío sobre pétalos de rosas, las cuales, cerca del estanque del agua, tienen el brillo de un ascua que imita el fuego de Abraham por su tono rojizo y su frescura. Su hija, Alquiram, exclama en estos dos versos, traducción de Teresa Garulo: Ay, ojalá supiera si hay algún medio de estar solos, donde no lleguen los oídos del espía. ¡Qué maravilla! A solas quiero estar con un amado que vive, aunque se vaya, en mis entrañas y en mi pecho. De una esclava, Gaya Talmona, el colmo de los deseos, de la que se dice que era capaz de componer versos y que era una buena contertulia, se cuenta la anécdota de que fue llevada por orden del rey Al-Mutasim de Almería al maestro Ibn al-Farrá al-Jatib para que la examinase, no de su belleza, puesto que era ciego, sino de sus dotes poéticas. Este, tras preguntarle su nombre y responder a aquella que se llamaba Gaya Talmona, la invitó a continuar un verso de tema amoroso, lo cual hizo al punto con éxito. El primer hemistiquio recitado por el maestro decía así. Cuando no lo indique, como es el caso, la traducción es mía. Pregunta a Gayat Almona. Y lo continuó de este modo siguiendo el metro y la rima. ¿Quién ha vestido mi cuerpo con la languidez? Me mostró un loco enamorado que dice, la pasión soy yo. En otras versiones es el primer verso completo el que le recita y ella completa con el segundo. Ibn al-Farrá informó de lo sucedido al rey, quien decidió comprarla. Esta es la versión de la anécdota que, según otra, fue el propio monarca almeriense el que hizo la prueba a la esclava para determinar si la adquiría. En los dos versos el resultado es el mismo. La esclava pasó a formar parte de la corte de Al-Mutasim. La capacidad de improvisar versos es muy valorada en la cultura árabe y lo era también en la andalusí. Ibn Obada al-Qassas de Valor prestó su servicio en la corte almeriense. Este poeta de Al-Mutasim está catalogado por los antólogos como el mejor muashajero del siglo XI, muy por delante del resto. La muashaja es un típico poema andalusí estrófico, generalmente 5 estrofas, con polirrima. En esta composición se diferencian dos tipos de versos, los gusún, que mantienen la misma estructura en cada estrofa, pero con diferente letra de rima en cada una, y los aqfal, con la misma rima en cada estrofa. La muashaja puede comenzar con un kufl singular de aqfal, en cuyo caso se dice que tiene preludio, y si no, se considera akra, calva. El último kufl del poema es la jarcha. Los antólogos destacan muy especialmente estos 3 versos de una de las muashajas de Ibn Obada al-Qassas, en los que con una estructura cuádruple, con rima y con paralelismo, dice: Luna llena, sol de media mañana, rama de una duna, almizcle fragante. Qué perfecta, qué brillante, qué frondosa, qué aroma. Sin ofensa, quien la ve se enamora sin que la consiga. Del mayor poeta de Al-Mutasim, Ibn al-Haddad, originario de Guadix, nos ha llegado una amplísima muestra de sus versos, que nos ayudan a documentar cómo se vivía en aquella época en Almería, donde entre otras festividades se celebraba el día con la noche más corta del año, el de San Juan. Compuso una obra sobre métrica y música, lamentablemente perdida. Como poeta oficial, Ibn al-Haddad se encargó de hacer la elegía por la muerte de la madre de Al-Mutasim, Buraija, nieta de Almanzor. Seleccionamos 18 de los 32 versos en los que exclama, traducción de Fernando Velázquez Basanta: Es inevitable que a la vida le siga la muerte. ¿Quién duda de que después del día viene la noche? No esperes la vida perdurable para ningún hombre, que todas las almas reposarán en los predios de la muerte.
Tú encuentras la vida preciosa. Nuestras almas están extraviadas, pero desean morar en ella. Si las almas sintieran la vida como jardín y lo regaran, sabrían que la muerte es la vida misma, pero están ciegas y no ven su integridad. No todo el que mira las cosas las ve con claridad. Si tú consideraras la desgracia de esta gran señora, verías la vileza de la vida y de los vivos. Ten como atroz un suceso ante el que todos se han aminalado, aunque en el pasado los valientes nunca creyeron que se aminalaran. Prosigue hasta convertir la elegía en un panegírico al hijo de la difunta, el rey Al-Mutasim. Los versos de elogio son los más cultivados junto con los amorosos, seguidos de los descriptivos. ¿No fue ella la más digna esposa de los reyes? ¿Y el rey, no es acaso aquel a quien la gloria lo ha revestido con túnicas de luz? Que te rieguen como haría tu rocío nuestro llanto, nubes que hagan de un vergel escabroso tu camposanto. Si tú has muerto, aquí está tú, el Hijo, el Rey que revivirá las criaturas, los dones y los anhelos. Sus virtudes son tantas que su nombre es digno de ellas, y como quiera que ha persistido en revivir las nobles acciones, también ha recibido de ellas el sobrenombre. Cuando los enemigos construyeron, Él demolió lo que habían levantado, pero el tiempo no podrá destruir lo que Él ha erigido. Oh, Rey, cuyas buenas cualidades dejan impotente al desierto, y ninguna lengua las puede enumerar. Si la mayor calamidad es ser infiel, con la paciencia no serás sino buen creyente. Paciencia y resignación. Aunque sea grande la desgracia, la razón te dice que debes de confiar en esas dos gracias. Lo más fácil es que el destino traiga sucesos, que no los doblega fácilmente la virtud de la paciencia. La piedad requiere que exageres, pero el buen juicio exige que te contengas, del mismo modo que si tienes paciencia, tu mérito será grande a ojos de Dios, pero si te embarga la tristeza, lo adecuado sería el luto. La almorávide, pese a ser muy próspera económicamente para Almería, fue época de lamentaciones. En esta época tomó fuerza el sufismo, en torno al cual se aglutinó la oposición a los almorávides, y estos lo reprimieron duramente. En Almería brilló uno de los mayores místicos que ha producido esta tierra, Ibn al-Arif, asesinado en Marrakech en 1141. La mayoría de los poemas incluidos en su obra Las bondades de las sesiones, Mahasin al-Majalis, que se le atribuyen no son suyos, sino que incluyó en su obra los poemas de otros, algunos conocidos sufíes como al-Hallaj. De la época almorávide destacamos estos versos del poeta Abul Fadl ibn Sharaf de Berja, versos que han sido atribuidos a Ibn Ubaydallah al-Kanjayari, también llamado Ibn Dinnun al-Hajiri, sufí de Kanjayar, si bien en realidad este fue transmisor de ellos y no su autor. La transmisión de la poesía árabe tradicionalmente se hacía de forma oral. La métrica y la rima facilitaban el memorizarla y recitarla fielmente. Era habitual que tras la muerte del poeta algún discípulo la recopilara en un diwan, utilizando para ordenarla un criterio no cronológico que era difícil de aplicar, sino otro formal por la letra de rima. Pero no faltaron poetas que recopilaran parte de su producción en vida en una obra, realizando la labor compilatoria ellos mismos. En Almería fue el caso de Ibn Játima, del que nos ocuparemos más adelante. El poema de queja y desengaño del virgitano que gustó al místico Cangilón y que utiliza al final la paradoja muy empleada por los sufíes, dice así, traducción de Soledad Gibert. Por mi vida, nada que valiera la pena conseguí en el mundo, nada alcancé. Salgo de él despojado de todo, retorciendo mis manos, arrepentido, lloro, pero me doy cuenta de que mi llanto no sirve para nada y enjugo mis ojos. No me aflige el temor a la muerte, pero caen mis lágrimas al pensar
qué pocos me llorarán. Este mundo no aprecia mi clase, ni sus hijos saben nada de mí. Solo se me conocerá en mi tiempo, cuando ya sea envuelto por la muerte. Me alegra saber que viviré después de muerto, pero me entristece en cambio ser como un muerto en vida. Nashún al-Kulaiyya fue una poeta granadina originaria de Alcolea, muy bella, según Ibn Said. Era gazanilla, tribu árabe asentada en Almería y especialmente en la Alpujarra, pues los Banu Hassún de Berjan eran también gazaníes, aunque no sabemos si la familia de Nashún era árabe o tomó el gentilicio por relación de clientela. El polígrafo granadino Ibn al-Jatib la retrata como una culta poeta pronta para la réplica que compuso sales y donaires y que se relacionó con otros célebres literatos, razón por la que nos han llegado abundantes noticias suyas. Los versos clásicos de Nashún pueden adscribirse a los siguientes géneros: autoelogio, sátira, panegírico y erótico. Dos estrofas de una muashaja suya se cantan en la música andalusí en Marruecos, en concreto la tercera estrofa en la nuba al-Rasd y al-Istiglal y la cuarta en la nuba al-Maya. Traducción completa de Fernando Velázquez de la muashaja, cuya jarcha está en dialecto árabe andalusí. Damos paso al grupo Al-Makam. طيف الخيال في رشا الأنس في رشا الأنس حفظ الله حبيبا نزقا حفظ الله حبيبا نزقا خشية الهجر جاءت البشرى به فانشرح
عندما عندها صدري فاستار القلب مني فرحا فاستار القلب مني فرحا ثم لم أدري قل للمليحة في خمار الأسود ماذا فعلت بنفسك المتعب قل للمليحة في خمار الأسود ماذا فعلت بنفسك المتعبد قل للمليحة في خمار الأسود ماذا فعلت بنفسك المتعبد فسلمت منه دينه ويقينه وتركته في حيرة لا يهتدي قل للمليحة في خمار الأسود ماذا فعلت بنفسك المتعبد قل للمليحة في خمار الأسود ماذا فعلت بنفسك المتعبد La Moshaja anónima que sigue a la de Nashun en el manuscrito de Ibn Bushra, el recopilador, tiene la misma jarcha, por lo que debía de ser una cancioncilla célebre. Dice así esa jarcha, traducción de Fernando Velázquez Basanta. Me desea. Si no me ve, sí, me desea. Mas si me ve, se da la vuelta, como si no me viera. Si dijimos que Córdoba fue durante el califato y aún durante las taifas la ciudad de las esclavas cantoras, que desde ellas se distribuyeron por todo Al-Ándalus, más tarde pasó Sevilla a ser la capital de la música. Así lo documenta el cordobés Averroes, cuando le dijo al sevillano Ibn Zohr, en una polémica que sostuvieron: si muere en Sevilla un sabio y se quieren vender sus libros, son llevados a Córdoba, donde se venden con seguridad. Si por el contrario un músico muere en Córdoba y se quieren vender sus instrumentos, se llevan a Sevilla. En Sevilla encontramos a varios poetas almerienses en la época almohade, seguramente refugiados en la ciudad hispalense tras la conquista de Almería por la cruzada cristiana de 1147. Es el caso de Ibn Safar, que cantó al valle del Guadalquivir como antes lo había hecho al de Andarax en su tierra. Suyos son estos versos, traducción de Emilio García Gómez. Valle de Almería, haga Dios que jamás me vea privado de ti. Cuando te veo, vibro como vibra al ser blandida una espada de la India, y tú, amigo, que estás conmigo en su paraíso, goza de la ocasión, que hay aquí delicias que no existen en el paraíso eterno, y bebe mientras arrulla la paloma, que su canto es más placentero para mí que el de Algariz y Maabad. ¿No ves cómo el río se emociona? Suena el aplauso de su murmullo debajo de las ramas que se balancean sobre él como danzaderas.
a quienes las flores sirven de collares y dejan caer sobre las láminas del agua las mangas de sus ramas para después levantarlas por encima de perlas esparcidas. El céfiro arruga en escamas la superficie de la corriente como una coraza de plata o un sable o una lima. Hay dos tipos de cégeles, la otra composición estrófica típicamente andalusí junto a la muashaja. El muashajeño, que solo difiere de aquella en que está escrito todo él en árabe dialectal andalusí, y el cégel propiamente, que aparte de estar compuesto en la variante dialectal, no tiene número de estrofas limitado y suele ser mucho más largo, y los versos de las rimas comunes al final de cada estrofa se reducen a la mitad, por lo que la jarcha pierde importancia, la importancia que tenía en la muashaja. El mayor cegelero de todos los tiempos, el cordobés Ibn Quzmán, que vivió a caballo entre la época almorávide y la almohade, se hizo eco en uno de sus cégeles de los tejidos de seda de Almería, traducción de Federico Corriente. Quien lleve traje celeste de telares de Almería no puede llevar capote que no sea verde pistacho. Tras este preludio sigue el cégel hasta un total de 11 estrofas dedicados a la vestimenta que quería Ibn Quzmán que le regalaran. Contemporáneo de Ibn Quzmán es el cegelero almeriense Mudgallis, de quien hemos seleccionado este cégel muashajeño con preludio y 4 estrofas en la versión recogida por Ibn Said, en los que muestra el sentimiento vivo que tenían los andalusíes hacia la exaltación de la naturaleza, mezclándolo con el tema báquico, traducción de Hana Muhammad Hammadi. Tres cosas hay en los jardines que no se encuentran en otros sitios: la brisa, el verdor y los pájaros. Inhala, pasea y escucha. Levántate para ver cómo suspira el céfiro mientras cantan los pájaros. Los frutos se esparcen cual joyas sobre un tapiz de esmeraldas, y en medio de la verde pradera hay riachuelos cual espada desenvainada. Con la espada la comparé cuando vi que el arroyo acorazado estaba. La llovizna fuerte se precipitó. Mientras que los rayos del sol atacaban, pues ves que una platea y la otra dora. La hierba bebe y se emborracha y las ramas bailan y se emocionan. Con nosotros intenta reunirse, luego se avergüenza y vuelve. En la compañía de unas huríes, en un jardín parecido al Edén, la tarde se hace corta, viendo a los libertinos inculparse. ¿Por qué quieres que de ella nos separemos si ella carga nuestra energía? Es como si en el sol se reflejara la cara de un enamorado que se despide. Escucha al ruiseñor cómo te incita a la embriaguez, con un tono que induce a los ancianos a la insolencia y a la frescura. Canturrea de sol a sol sin repetir la melodía. Al escuchar su cantar, al lujurioso le sobresalta el corazón. Durante el siglo XII emergieron un buen número de poetisas, en esta ocasión de condición libre, frente a las que conocemos del XI, que cuando no eran princesas eran concubinas. Apenas sabemos nada de una poeta o una poetisa de la que se destaca que era analfabeta, lo que no le impedía componer poesía. No es un caso único, sino que se daba con relativa frecuencia, al igual que también abundaron los poetas que eran ciegos. Se trata de Albalishilla, que aunque había sido tenida como originaria de Vélez, Málaga, está claro que era de los Vélez de Almería. En los 3 versos que conocemos de ella, exclama, traducción de María Jesús Rubiera.
La mejilla de mi amado es como una rosa, por la belleza de su blancura. Cuando está entre la gente es irritable, pero a solas es amable. ¿Cuándo se hará justicia al oprimido? ¿Cuándo el injusto es el juez? En la época nazarí, el almeriense Ibn Luyún es especialmente conocido por la urjuza que compuso sobre agronomía. La urjuza es un poema didáctico mnemotécnico que utiliza el metro rayas muy sencillo con un ritmo machacón y con el uso de la polirrima, al rimar el primer hemistiquio con el segundo en forma de pareado, que proliferó especialmente en la época nazarí para ayudar a memorizar a los alumnos los contenidos de materias muy diversas. Ibn Luyún tiene numerosas urjuzas sobre temas muy variados. Aparte de las urjuzas, también compuso casidas o fragmentos poéticos en los que cultivó las recomendaciones, exhortaciones y sentencias, que también abundaron en la época nazarí. Ofrecemos dos de sus consejos, en traducción de Emilio García Gómez y de Soledad Gibert. Remedio para el mal de ignorancia es bien preguntar. Pregunta y sabrás. Habla sin reparos y pide que vergüenza y orgullo son estorbos en lograr la ciencia. Tus amigos de hoy son amigos de circunstancia. No confíes en ellos, ni en sus palabras, ni en sus actos. Conocerás la calidad de un amigo cuando en la desgracia te consuele o te abandone. El más brillante de los discípulos almerienses de Ibn Luyún fue sin duda Ahmad ibn Játima, fallecido en 1369, uno de los grandes autores de Almería de todos los tiempos. De su poesía clásica amorosa destacamos la casida en la que hace una llamada al despertar de los sentidos y utiliza también el tema báquico. Traducción de Soledad Gibert. ¿Hasta cuándo ha de llamarte la voz de la música? Responde a su llamada, no duermas más. Despierta tus ojos de su sueño, pues ya el gotear de la lluvia ha despertado al jardín. ¿No ves que a las estrellas, que son como collares, la aurora les ha despojado de sus perlas? La oscuridad ha replegado su cola, asustada, con el estallido del amanecer. Sobre las ramas inclinadas se han ensartado las perlas del rocío que cayó sobre ellas, y sobre nosotros se alzan árboles frondosos, como cielos, cuyas flores parecen las estrellas. Sírvenos el vino, escancia a los amigos, alivia nuestras penas, borra preocupaciones y aprovecha el descuido del tiempo, que el que triunfa en la vida es el atrevido. Las muashajas son, a juicio de Soledad Gibert, su traductora, la mejor parte del diwan, por su musicalidad extraordinaria, su espontaneidad y su soltura, mostrando el autor una especial predilección por esta forma poética de origen andalusí. Predomina el tema amoroso y en menor medida el báquico, que se mezcla con el amoroso y el descriptivo. La mayoría de las jarchas están escritas en dialecto, sin que haya presencia del elemento romance. El preludio y la primera estrofa de una de sus muashajas forma parte de las composiciones musicales que se siguen cantando en Marruecos. Damos paso al grupo Al-Maqam.
يا قمر الأحلام كم أهواك وفي الأشام سواك لا تدري الحزن يحار في خدك والغصن يغار من خدك والدم وقف على ودك من حلاك بالحسن ما حلاك لا أنسى يا فتنة النساك إلى الحشر يا غصن لقاك لنا أفتيك من الردى بأمي وأبي يا غصن لقاه مكللا بالدار أفديك من الردى بأمي وأبي إن كنت أسأت في هواكم أدبي إن كنت أسأت في هواكم أدبي العصمة لا تكون إلا لنبي العصمة لا تكون إلا لنبي لو صادف نوح دمع عيني عشقا أو نادى لوعة الخليل احترقا لو صادف نوح دمع عيني غرقا أو شاهد لوعة الخليل احترقا لو حملت الجبال ما أحمله لو حملت الجبال ما أحمله صارت دكا وخر موسى صاعقا صارت دكا وخر موسى صاعقا يا غصن رقاك لنا بالدار أفتيك من الردى بأمي وأبي إن كنت أسأت في هواكم أدبي العصمة لا تكون إلا لنبي العصمة لا تكون إلا لنبي العصمة لا تكون إلا لنبي العصمة لا تكون إلا لنبي. Queremos terminar este rápido repaso a la poesía y la música de la Almería andalusí con Im Jabir al-Jawari, poeta ciego almeriense que terminó sus días en Siria, alejado de su ciudad natal, a la que siempre añoró. En estos versos
utiliza la taurilla, silepsis, al emplear, por ejemplo, el término dhahab con el significado de irse y también de oro. Estos fragmentos son de poemas diferentes, en traducción de Soledad Givert. Qué lejos ya os se marchó nuestra vida en Almería. Sus recuerdos queridos están escritos en oro. Aquellas noches fueron para nosotros un regalo, pero luego el destino nos lo arrebató. Dios mío, no puedo olvidar mi vida feliz en Almería. Viví allí largo tiempo y mientras viva aumentará constantemente mi nostalgia. Concluimos. Pasaron ya aquellas noches de Almería, en ellas logré mis deseos. No olvido aquellas casas, pero el destino es siempre el vencedor de los hombres. Concluimos con la que quizás sea la más conocida pieza de música andalusí, La Mabada, anónima, por popularizarla la célebre cantante libanesa Fairuz. Le dejamos con el grupo Al-Maqam, formado por Khaled Ajaboun al pandero. Le pedimos un aplauso. Bueno, la darbuka. Mohsen Quraishi al pandero. Fathi Ben Yaqub al violín, lo que era la rebaba. Abdelaziz Samsawi al qanun, el salterio. Y Yusef el Husseini al laúd y la voz. Muchas gracias por su presencia y su atención.
الشمس والقمر بدا يتسنى بدا يتسنى أمان 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 حبي جمال فتنا أمان 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 وكم ليلتي بت في قربتي وكم ليلتي بت في قربتي يكاد الرضيع لها أن يشيب يكاد الرضيع لها أن يشيب على المصطفى اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام حبيبنا محمد عليه السلام كن فيكون أقول لمن شاء كن فيكون ويبدئ سبحانه ويعين ويبدئ سبحانه ويعين على المصطفى اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى اللهم صل حبيبنا محمد عليه السلام حبيبنا محمد اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام حبيبنا محمد عليه السلام